Señor les bendiga. En esta tarde le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque sé que el Señor ha cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que Él nos da de poder seguir edificando, de poder escuchar su palabra, de poder atesorar su palabra. Así que en esta tarde, hermano, hermana, le damos gracias a Dios. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias, derrame bendiciones hasta que sobreabunden en cada uno de sus hogares. Esta tarde vamos a estudiar un poquito la palabra de nuestro Dios, ahí donde usted está. Oremos. Amado Señor Jesús que estás en los cielos, oh buen Dios, en esta tarde nos presentamos delante de su presencia, Señor Jesús, pidiéndole, Padre eterno, que nos perdone, que nos limpie de todo pecado, Señor, todo mal pensamiento, todo aquello, Señor, que no proviene de usted, Padre celestial, sea, oh Dios, borrado de nuestras mentes, de nuestros corazones, oh Dios. Señor Jesús, en este momento queremos que su presencia inunde nuestras vidas, que su Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, oh Dios, y que podamos sentir, Señor, su presencia, que podamos escuchar su voz, que podamos, oh Dios, concentrarnos, Padre eterno, en escuchar su voz, Padre. Saber, oh Dios, que usted tiene palabras para cada uno de nosotros, Señor. En este momento, Señor, quiero que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, ahí donde están, reciban, oh Dios, esta palabra, Señor. Que sea usted, oh Dios, edificando sus vidas. Háblanos, Padre eterno. Gracias le damos, Señor, porque cuida de cada uno de nosotros. Nos bendice cada momento, Señor Jesús. Oh Dios, ayúdanos, Padre, para poder glorificar su nombre, para poder dar toda nuestra gratitud, Señor, toda nuestra reverencia, Señor Jesús, hacia usted, Padre eterno. Amado Dios, gracias, Padre. Gracias por permitir, Señor, en esta tarde, Señor, poder, oh Dios, escuchar su palabra, Señor Jesús. Gracias porque tenemos en nuestras manos este tesoro, Señor, que es su palabra, Padre eterno. Gracias, oh buen Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y ahí en el libro vamos a ver solo un versículo. En Hebreos capítulo 11 vamos a leer en el versículo 1. Creo que todos lo sabemos, ese versículo que nos dice la palabra. Hebreos 11 capítulo 1. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Vamos a estudiar un poquito cómo reemplazar el miedo con la fe. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado el miedo. Y en la palabra de Dios podemos ahí encontrar esa palabra varias veces. ¿Y qué es el miedo? El miedo dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, o ya sea real o imaginario, o sea, algo que nos imaginamos o algo real, ¿verdad? Esa sensación, o sea, un sentimiento de desconfianza, podemos decirlo. ¿Y qué es la fe? Es lo que acabamos de ver, que dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces, yo sé que todos hemos experimentado esa sensación, ese miedo, y es normal. Como les digo, en la palabra de Dios aparece esa palabra muchas veces, y el Señor sabía que cada uno de nosotros como humanos en algún momento íbamos a presentar esa sensación, ese miedo. Bueno, podemos decir lo que ahora vamos a decir, si nosotros no tratamos ese miedo, pues de ahí viene lo que es, vamos a decir, la depresión,
la ansiedad, cuántas cosas que se pueden dar a través de esa palabra, de esa sensación, de ese miedo. Entonces, ¿cómo nosotros en este tiempo de pandemia, hemos experimentado esta sensación, ese miedo, que tal vez en algún momento nos descuidamos, no usamos la mascarilla, nos tocamos o no hubo un distanciamiento, no tomamos alguna medida y entramos en aquel miedo y empezamos a sentir alguna sensación, y la mente de uno es tan que le damos cabida fácilmente y nos atrapa ese miedo. El enemigo sabe muy bien que nosotros tenemos esa sensación, ese miedo. Entonces aquí, y empezamos nosotros a sentir aquello, y la verdad es que es ahí cuando nosotros, como hijos de Dios, no darle cabida a esa sensación y venir a los pies del Señor. ¿Y qué vamos a hacer para poder nosotros cambiar ese miedo por la fe? Dice la palabra que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿qué no haríamos, verdad? Entonces, si nosotros por fe decimos, no, el Señor está conmigo, claro está, hermanos y hermanas, vamos, como hijos de Dios, tenemos que obedecer y tenemos que poner en práctica todo lo que se nos pide. Por decir, las medidas de bioseguridad. Tenemos que usar nuestra mascarilla, tenemos que ser obedientes, tener ese distanciamiento social. Ahorita, porque yo busqué, estaba pidiéndole al Señor que me diera esa palabra, Padre, primeramente a mí, para luego yo compartirla con ustedes. Sabemos que todo ese tiempo pues no hemos estado yendo al templo. Ya, gracias a Dios, falta poco para poder, ya el domingo, si Dios lo permite, poder estar en el templo y poder vernos. Pero es ahí donde, hermanos, necesitamos de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Y yo sé que me va a decir, hermana, yo soy hija de Dios, yo tengo la presencia de Dios, pero a veces como que se nos olvida. A veces nosotros, y no solo en esto, cuántas cosas han pasado en las cuales el Señor ha estado con nosotros, nos ha sacado de cuántas cosas, y tal vez en el momento nosotros no nos dimos cuenta que fue Dios quien obró. Hasta allá después, ay, que el Señor es tan bello, decimos nosotros. Pero en el momentito no reconocimos que Dios es quien obra, que Dios está con nosotros. Entonces, ahorita que vamos nosotros a vernos, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a poder gozarnos, que el tiempo que nosotros nos vamos a ver sea para amarnos, gozarnos, ¿verdad? Adorar a nuestro Dios, más que todo, juntos, en armonía, como dice su palabra. Pero hay algo, no vayamos con miedo, no vayamos con ese temor, esa sensación. Vamos a ir con un corazón dispuesto a adorar a Dios. Y si un hermano o una hermana nos quiere dar la mano, pues nosotros con mucho amor vamos a poner nuestro puño, y siempre con las medidas, con todas las medidas, porque eso no es falta de fe, eso es obediencia a Dios. Dios dejó todo, Dios dejó los médicos. Si los médicos nos dicen que no lo vamos a hacer, que esto no tenemos que hacerlo, pues no tenemos que hacerlo. Entonces, pero no nos sintamos mal, no nos vayamos a sentir mal si vimos a la hermana y no se acercó a darnos el abrazo. Quisiéramos abrazarnos, pero tenemos que tener algo muy claro, hermanos, que ahora ya es diferente todo. Ya aquellos abrazos, aquella cercanía, aquel compañerismo, aquella unión, quizás ahorita no se va a dar, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de pandemia. Pero no significa
que no vamos a sentir ese amor. Sí vamos a sentir amor. Entonces ahí hay algo que quiero que tengamos bien claro, que el enemigo quizás puede ponernos cosas en la mente, pero nosotros somos hijos de Dios y vamos a fortalecernos en Dios. Entonces tenemos hay un gran desafío, es un gran reto, hermanos, el poder estar juntos, compartiendo, escuchando la palabra, alabando a Dios, pero con un distanciamiento, ¿cómo les podría decir? No igual como lo que hacíamos anteriormente. Entonces, sabemos que esta pandemia ha venido a infectar tantas personas. Vaya, cuántas muertes han habido y cuántas cosas. Pero hay algo que nosotros vamos a decir en este momento, como hijos de Dios. Nosotros como cristianos, vamos a decir acá, ese virus de la esperanza, el virus de la pandemia, el COVID. Ahora nosotros vamos a decir el virus de la esperanza, que sea una esperanza desafiante, o sea, que todas las personas que nos rodean, que están con nosotros, puedan sentir. Porque no crea, hermanos, hay personas que están quizás desesperadas o que están en aflicción, que tienen esa negatividad, ese desaliento. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a correr esa voz, que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que está con nosotros, que está en nuestras mentes, que está trabajando, que está a la par nuestra. Entonces, y que no vamos a tener miedo a nada, porque Él está con nosotros. Como les digo, nos vamos a cuidar, nos cuidamos siempre, ya sea en la casa, cuando vamos al súper, cuando vamos a cualquier lugar, el cuido. Pero en el templo también nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar. Y el hecho que no nos demos un abrazo no es que no nos amemos. Sí, nos amamos. Pero tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que por amor a Dios vamos a hacer que esta situación se dé así. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer ese espacio? ¿Cómo vamos a hacer para que esa fe reemplace ese miedo? Vamos a hacer una cosa. Paso 1, vamos a reconocer que nosotros como humanos, ¿verdad? Tenemos miedo. Vamos a reconocer nuestros miedos. ¿Miedo a qué tenemos nosotros? Puede ser miedo a que nos dé esta pandemia, miedo a un fracaso, miedo a la oscuridad. ¿Cuántas cosas nosotros podemos tener? Miedo a la enfermedad, ¿verdad? Miedo a morir. Entonces vamos a reconocer cuál es nuestro miedo en nuestras vidas. Luego vamos a ese miedo que nosotros hemos reconocido, ponerlo en nuestra lista de oración, pedirle al Señor que eso sea la prioridad de nuestra vida, orar por ese miedo. Señor, ayúdame a vencer este miedo. Y luego vamos a desplazar el miedo por la fe. Ahora bien, ¿qué me dice la palabra si nosotros leemos ahí en Romanos 17? Dice que así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde nosotros vamos a llenarnos de fe? Vamos a sentir vamos a decir, a ser llenos de fe, a tener fe por algo, por esa esperanza grande que tenemos de la vida eterna a través de la palabra de Dios. Porque si nosotros venimos y leemos la palabra de Dios, como dice el versículo, y el oír por la palabra de Dios, sabemos en la palabra de Dios que hay muchas promesas que Dios tiene para sus hijos. Entonces, cuando nosotros venimos y leemos la palabra, no, pero el Señor tiene esta promesa para nosotros. Entonces es ahí cuando el Señor nos llena de fe. Y es ahí donde nosotros pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, pero esa fe la vamos a aumentar a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe.
y para la fe, como está escrito, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a edificarnos cada día, a llenarnos cada día de la palabra de Dios, de esas promesas grandes que Dios tiene para nosotros. Y ahí nosotros vamos a reemplazar o a desplazar, vamos a decir, ese miedo que tal vez inunda nuestras vidas. Se lo digo, hermanos, como humanos nosotros tenemos miedo. Yo he pasado por miedos. Entonces, lo importante es reconocer esos miedos y ponerlos en las manos de Dios. Y la palabra dice, como les decía, en la Biblia aparece, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo. Vemos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, dice, no te dejará ni te desamparará. Entonces, si yo reconozco, si nosotros reconocemos cuáles son nuestros miedos y los ponemos en las manos de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios está con nosotros, porque estamos orando, estamos leyendo la palabra y vemos lo que Dios dice, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, y hay más versículos, pero es de esa promesa. No tengamos miedo. No tengamos miedo a nada. El Señor está con nosotros. El Señor va con nosotros, delante de nosotros, a la par. Él está con nosotros. En todas circunstancias el Señor está con nosotros. Permitamos que Él sea nuestra guía y no demos cabida a lo que el enemigo quiere hacer, que es destruirnos. Entonces vamos a vencer el miedo apoyándonos en la oración, apoyándonos en la lectura bíblica. Allí, si nosotros cada día leemos la palabra, nos alimentamos de ella, vamos a vencer el miedo y nos vamos a llenar de esa fe, de esa esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en esta tarde quiero que reflexionemos, que con gozo, con alegría, pues nosotros podamos el próximo domingo vernos, amarnos, saber que si no nos damos ese fuerte abrazo, no es porque no nos amamos, ni porque, ay, la hermana que rara vino, no, es porque en verdad nos amamos, porque en verdad yo tengo que ver y preocuparme por los demás. No tengo que pensar en mí, sino en los demás. A veces podemos decir yo no, pero no sabemos. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces, ¿cómo la situación hoy ha cambiado? Todo ha cambiado. Entonces, vamos a hacer ahí, reconocer que hay un amor grande en cada uno de nosotros. Y primeramente, ese amor a Dios. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Entonces, hay maneras de demostrar nuestro amor. Tal vez no por un abrazo, pero sí a través de la oración, de un gesto, de una llamada, de un mensaje. Ahí podemos demostrarlo. Que Dios me les bendiga, hermanos, en gran manera. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y que podamos llenarnos, permitir que Dios obre en nuestras vidas y reconocerlo. Eso es lo más importante, reconocer que Dios está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese desafío que nosotros tenemos, pues, que sea Dios ayudándonos para poder enfrentar cualquier situación que sea. Bien, que Dios me les bendiga grandemente.